Hacia la objetividad, Europa y América. Unidad 8. América, 1929 a 1950. Fechas importantes. 1920. Inicia el periodo de posguerra. Finalizada la Primera Guerra Mundial, en 1918, inicia una etapa de reconstrucción de la sociedad y un replanteamiento en el curso de las artes en general. Nueva objetividad en la música, neoclasicismo. 1929. La Gran Depresión de la década de 1930 cambió todo el panorama, transformó la vida social y política del país. Surgió un enorme interés por el papel que ejercía la música en la sociedad. 1950. El fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, con consecuencias aún peores que la primera. Marca otro momento decisivo de cambio en el desarrollo de las artes. Neoclasicismo y otras tendencias en la música americana. Los nuevos tradicionalistas americanos. En los Estados Unidos, durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, década de 1920, apareció la primera generación de compositores profesionales americanos, con una visión y expresión musical autóctona. Charles Ives fue el iniciador de una corriente alternativa dentro de la música americana del siglo XX, en busca de técnicas personales y libre de la influencia occidental. Sus composiciones abren la puerta a influencias autóctonas. Forjó una visión totalmente personal y aislada del mundo. Muchos compositores los vieron como un modelo a seguir, un verdadero americano. Siguiendo la práctica local, recibieron su educación musical en Europa, pero no vieron en la tradición europea un modelo a seguir, sino que la utilizaron para cumplir sus capacidades técnicas. Aplicaron con una perspectiva no europea en sus obras, con un nuevo objetivo: experimentar con el sonido sin tener en cuenta las técnicas tradicionales, recoger el material de inspiración de fuentes locales, culturas exóticas y orientales, liberarse de la herencia occidental ya gastada, rejuvenecer la tradición. Los compositores procuraron de forma consciente conseguir un rasgo distintivo americano en todas sus obras, aunque siempre lo hicieron dentro de las formas y géneros propios de la tradición occidental. El enfoque estilístico fue principalmente neoclásico, en especial los que siguieron a Stravinsky. La cualidad local es evidente en los ritmos irregulares, impetuosos y acentuados, con influencias del jazz. La mayor parte de la música de concierto escrita en Estados Unidos durante la era del jazz, década de 1920, imita el lenguaje y espíritu de este género musical. Se buscan fundir elementos musicales serios con los populares, por ejemplo Rhapsody in Blue de Gershwin de 1924. La Gran Depresión de la década de 1930 cambió todo el panorama. Transformó la vida social y política del país. Surgió un enorme interés por el papel que ejercía la música en la sociedad. El internacionalismo dio paso a un nacionalismo consciente con fuertes dosis políticas. Los compositores tenían responsabilidad social. La música debía simplificarse, ser accesible a un público más amplio y democrático. Las obras populares incorporaron progresivamente elementos folclóricos americanos. A pesar de la tendencia hacia la utilización de fuentes locales, el estilo permaneció siendo esencialmente neoclásico, y se conservaron los géneros y formas tradicionales como portadores del contenido. La tendencia hacia lo popular continuó de igual forma, e incluso se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial. Los enormes cambios que se produjeron en el campo de la composición fueron posteriores a la guerra.
Aaron Copland y la música norteamericana. Aaron Copland, 1900 a 1990. Ha sido reconocido como el compositor americano más importante de su generación. Su carrera refleja con claridad las características cambiantes de la música americana de concierto desde la Primera Guerra Mundial. Estudió en Francia con Nadia Boulanger, como muchos norteamericanos. La primera composición importante es la Sinfonía número 1, cuyo contenido temático y sus características de música de jazz permanecieron como características constantes de su estilo. Alcanzando por el clima general de conciencia social, la Gran Depresión del 30 comenzó a considerar su música en función de un público más amplio y diversificado, tratar de expresarse en los términos más sencillos posibles. A principios de los 40, sus intereses composicionales se volcaron principalmente hacia las tradiciones de su país. Una orientación americana más consciente y clara fue la que dio a los 3 ballets populares, entre ellos Primavera Apalache, 1944, donde Copland utilizó material folclórico americano para crear una atmósfera musical casera, se podría decir. En 1920, Copland escribe refiriéndose a los compositores americanos de entonces. Nuestro interés no se centraba en citar himnos o espirituales. Queríamos encontrar una música que hablara de cosas universales, pero que a la vez siguiera los ritmos del lenguaje americano. Una música cuyo nivel fuera muy superior al de la música popular, cuya amplitud de expresión fuera totalmente representativa del país. La habilidad de Copland para transformar el material básicamente sencillo en formas impredecibles caracterizó a toda su producción. Dio al material folclórico una nueva dimensión expresiva que lo destacó enormemente entre sus contemporáneos. Una pequeña melodía popular está sujeta a grupos irregulares que se van alternando en forma regular y que a su vez se contradicen con la medida de las notas. El acompañamiento también está agrupado de forma irregular, de una forma diferente. El resultado es una transformación arrítmica de la melodía básica que parece tropezar consigo misma. Copland tiende a esparcir pequeños conjuntos de notas, como células, de forma semejante a la que utilizaba Stravinsky, cuyo estilo neoclásico aparece en sus obras. Clara estructura formal, texturas transparentes, irregularidades rítmicas e intensa cualidad expresiva. La escena musical en los Estados Unidos se movió radicalmente tras la Segunda Guerra Mundial y esto afectó a Copland. Incertidumbre estilística refleja el problema de la época, de mantener la consistencia artística bajo la presión de las modas que cambian continuamente. Su producción se redujo en volumen y movió de estilo. Algunas piezas exploraron la técnica dodecafónica y otras fueron más tonales. Partitura: Aaron Copland. Primavera Apalache, estrenada en 1944, que ha logrado amplia difusión y creciente popularidad como suite orquestal. En 1945, Copland arregló el ballet como suite orquestal. Ambas versiones fueron bien recibidas. La suite adquirió mayor importancia en popularizar al compositor. Ballet para orquesta de cámara de 3 instrumentos, encargado por Martha Graham, bailarina. El argumento del ballet Apalache, la Primavera Apalache, es un relato transcurrido en una fiesta de ambiente obrera rural. Este será el elemento clave para que el público en 1940 reciba esta obra como música estadounidense y la incorpore al canon de su nacionalismo.
aun cuando existan pocas referencias a música folclórica. La sección 7, compases 55 a 67 de ensayo, son escenas de la actividad diaria de la novia y su marido agricultor. Hay 5 variaciones de un tema o himno yaque, el mismo cantado por un solista de clarinete. Fue tomado de una colección de melodías de origen compiladas por Edward Andrew y publicada bajo el título de El don de ser sencillo. La melodía más repetida y utilizada se llama literalmente Simple Hilf. Villalobos en Brasil. Contexto en América Latina. Al igual que en Estados Unidos, la música en Latinoamérica durante el siglo XIX estuvo dominada casi completamente por los modelos europeos. A comienzos del siglo XX, con la llegada del nacionalismo, aparecieron los primeros intentos de crear una nueva concepción utilizando elementos musicales locales. Estas obras fijaron las bases para la mayor parte de los compositores latinoamericanos del siglo XX. Todos comenzaron sus carreras como nacionalistas y sintieron el deber de reconciliar en sus obras las técnicas más avanzadas del modernismo europeo y los elementos folclóricos del folclore de su país, y los elementos propios del folclore de su país. En el periodo que va desde los años 1920 a 1940, compositores brasileños, argentinos y uruguayos comenzaron a producir obras de carácter nacionalista y de significación internacional. Héctor Villalobos, 1887 a 1959. Fue uno de los primeros compositores en Latinoamérica en alcanzar fama internacional. Desarrolló un estilo marcadamente individual, basado en elementos nacionales. Villalobos es una figura crítica dentro de la historia de la música latinoamericana, su primera voz inconfundiblemente nacional. Fue un músico autodidacta, lo que explica las características brasileñas de su música. Fuertemente individualista y sintió rechazo hacia la enseñanza académica, a pesar de que estudió violonchelo en el conservatorio a la par de su actividad como músico popular. Adquirió su educación musical dentro del contexto de la música popular brasileña, tocando la guitarra en pequeños conjuntos instrumentales por las calles y cafés de Río de Janeiro. Siempre estuvo en contacto con la música urbana. Esta música popular se caracterizaba por improvisación y variación sobre melodías afro-brasileñas. Al combinar sus primeras experiencias musicales con un amplio conocimiento de los desarrollos europeos contemporáneos, desarrolló un estilo ecléctico, basado en una mezcla de elementos populares de su país con las técnicas de la música de concierto moderno, especialmente con los ostinatos en bloque típicos de Stravinsky. El aspecto más original de la producción de Villalobos fue su fase nacionalista de tipo folclórico de la década de 1920, con un carácter fuerte y vigoroso. Recurre a la música indígena para evocar una idea total de Brasil y como elemento del exotismo que estaba de moda. Estilo general. Sus obras son todas de carácter improvisado. Su forma de componer varía de obra en obra. Predomina la técnica de fragmentación melódica, permitiendo subrayar ritmos y efectos sonoros. Las voces son usadas como un timbre añadido en los conjuntos, de modo impresionista, glisandos y dinámicas graduadas. Toda su música es tonal. Usa armonías impresionistas, escalas modales, pentatónicas, acordes alterados, paralelismo, formaciones por cuartas y quintas. Uso de clúster. Revelé su búsqueda por nuevos sonidos y armonías. Revela su búsqueda por nuevos sonidos y armonías. Sus obras para piano son más complejas a nivel rítmico y armónico, con acordes disonantes. Villalobos, choros. Este estilo es el que aparece en la serie de 14 choros que escribió en 1920 y 1929. El título hace referencia al tipo de música instrumental urbana que tocaba en las calles de Río.
están concebidos en un único movimiento multiseccional. Cada choro está escrito para un instrumento diferente. El número 1 para guitarra, los números 6, 8 y 9 para una orquesta completa y el número 10 para un coro y una orquesta. Todos reflejan el carácter esencialmente improvisatorio y rapsódico, así como los ritmos sincopados de la música popular que interpretaban las bandas urbanas brasileñas. La forma individual de estas piezas se deriva más de un concepto de desarrollo de la improvisación que de cualquier modelo convencional. Partitura Villalobos. Choro número 10. Raga o Caracao. Desgarra mi corazón. Esta composición sirve como muestra del estilo nacionalista maduro de Villalobos. Representa una exitosa integración de elementos musicales locales con progresistas técnicas compositivas. Escrita para orquesta y coro mixto. Voces utilizadas con fines especialmente rítmicos y coloristas. Doblajes instrumentales en octavas. Efectos especiales con glisandos en armónicos en cuerdas divididas y doble cuerdas. Material temático imitado en los registros extremos de los instrumentos. Toda la primera sección sugiere una serie de descripciones de Brasil. Introducción orquestal, libremente estructurada, que se caracteriza por la yuxtaposición de un grupo de ideas motívicas. Tiene un carácter impresionista. Utiliza motivos pentatónicos y otros primitivos, armonías disonantes, pedales largos, timbres variados. La última sección posee coro mixto, es como un crescendo con intensidad primitivista. Sección dominada por un ostinato constante, breve y diatónico, que va creciendo en intensidad hasta producir el clímax de la obra. El coro que canta un texto carente de significado y que se basa en la constante reiteración de unas sílabas determinadas. Contrapunto de voces que gritan textos con efecto onomatopéyico. Ostinato vocal. Crea atmósferas fonéticas del lenguaje aborigen. Carácter rítmico, politonalidad y clúster, síncopas y polirritmia. Utiliza motivos como ostinatos rítmicos y melódicos. Carlos Chávez, Silvestre, Revueltas y la música en México. La música en México. Los músicos latinoamericanos rechazan las grandes formas como sonatas clásico-románticas, estructuras cerradas, unidireccionales. La presencia de la repetición en esta música puede significar una alusión a un estadio previo a la escritura musical. La falta de soporte almacenador hace necesaria la memoria del músico intérprete. El rechazo a las grandes formas puede verse como una expresión arcaica de desconfianza hacia el soporte que sustituye a la memoria, que es la partitura. Carlos Chávez, 1899 a 1978. El mexicano fue un compositor aún más típico que su colega Villalobos. Fue más acorde con las principales corrientes del modernismo musical internacional. Buscó una orientación más objetiva e impersonal, semejante al neoclasicismo europeo y distinto del planteamiento romántico extremadamente personal de Villalobos. También utilizó elementos autóctonos de su país, pero de forma menos consciente. De acuerdo con el renacimiento azteca de aquellos años, década de 1920, se inspiró en la cultura india del periodo precolombiano, al considerar que era la única que resumía fielmente el auténtico espíritu mexicano. A diferencia de la música folclórica de Villalobos, algunas composiciones están basadas en melodías indias antiguas. Logró un primitivismo mezclado con la sofisticada utilización de los desarrollos, técnicas e instrumentales modernos. Evitó los materiales autóctonos reales, ya que pensó que en sus obras las características nacionales aparecían de forma inconsciente, como consecuencia natural de la herencia musical, aunque no se propusiese expresarlo intencionalmente.
Si llegaste hasta aquí, te sugiero que te suscribas al canal, así podemos hacer más lecturas y que le lleguen a mayor cantidad de gente para aprender de estas lecturas que son bastante interesantes. Gracias. Partitura Chávez, Xochipilli, 1940. La obra de cámara Xochipilli, 1940, que significa Dios azteca de la música, una música azteca imaginada. No contiene ninguna cita de música folclórica y se trata de un intento de reconstruir la música de los antiguos mexicanos, según indica el compositor en el prólogo. La obra representa una evocación imaginaria del ritualismo musical primitivo, mediante las repeticiones de frases breves y sencillas. Compuesta para 4 instrumentos de viento y 6 percusionistas. Los instrumentos de percusión son primitivos, aunque suelen ser reemplazados por sus equivalentes modernos. El austero contenido melódico, que se reduce a unas pocas notas, y el carácter rítmico proyectan una enorme fuerza dinámica. Silvestre Revueltas, 1899 a 1940. Compositor mexicano. Estudió violín y composición. Dio clases en el Conservatorio Nacional de la Música y dirigió la orquesta. En 1930 comienza a componer música para cuarteto de cuerdas, piano, orquesta y películas hasta su muerte en 1940. Dentro de sus influencias musicales, tuvo preferencia por el lenguaje de los compositores franceses, como Debussy y Satie, compositores rusos como Bartók, Varese y sus colegas latinoamericanos. Elementos de su lenguaje: yuxtaposición de bloques independientes tipo mosaico y ostinatos, fuertes contrastes expresivos, lirismo, inflexiones humorísticas y citas de músicas populares. En las obras de Revueltas existe un doble tratamiento: uno rítmico-tímbrico de superposición y acumulación. Funciona como un elemento estructurador en su obra. Se diferencia de los ostinatos conocidos desde el barroco por su aparición, desaparición y sustitución de células rítmicas y por la complejidad de sus polirrítmicas resultantes. La obra de Revueltas es uno de los ejemplos más tempranos de composición rítmica y otro de tratamiento melódico lineal, igualmente elaborado en franjas simultáneas y también superpuestas entre sí. La idea de distorsión en la obra de Revueltas, mientras que Chávez se remonta a un pasado indígena, iconismo didáctico, en Revueltas se ve un realismo mestizo, donde refleja la realidad urbana del hombre mexicano, vanguardismo rupturista. Revueltas recrea la música de su patria con una lenta distorsiva a partir de recursos armónicos, tímbricos y rítmicos. La politonalidad se instala sobre las tonadas populares. Distorsión armónica por medio del empleo de sonidos estridentes, agudos y chirriantes. En los mentales, principalmente las trompetas. El oyente tiene la sensación de que el objeto sonoro se desvirtúa. Partitura. Revueltas. Caminos. Homenaje a García Lorca, 1934. A mitad de la década del 30, Revueltas viaja a España, Madrid, Valencia y Barcelona específicamente. Después de haber compuesto de homenaje a García Lorca, quien había sido asesinado. Caminos se estrena en la inauguración del Palacio de Bellas Artes, mismo evento que se estrena El Sol, de Chávez por la Orquesta Sinfónica de México en 1934. Esta música representa los caminos accidentados que recorren los pobres, quienes, de acuerdo con Revueltas y sus amigos comunistas, habían sido traicionados por la Gran Revolución. Caminos un poco tortuosos, probablemente sin pavimento y que no recorrerán las limusinas. Debe destacarse el contraste entre el vanguardismo rupturista y lúdico, por el lado de Revueltas,
y el iconismo didáctico por el de Chávez, con los que cada uno enfrenta el soporte musical del aniversario de la Revolución. Para Revueltas, como para muchos de los escritores y artistas plásticos de la época, poco había resuelto la Revolución Mexicana. Para ellos, los caminos de la justicia social estaban aún por recorrerse. Los del presente no daban para celebraciones. Argentina, Grupo Renovación, Alberto Ginastera, Carlos Gustavino y Luis Gineo, la canción para voz y piano. Contexto en Argentina. Durante las primeras décadas del siglo XX, comenzaron a difundirse en Argentina las distintas innovaciones compositivas surgidas en Europa. La modernidad aparece en Argentina en los años 20, con Alberto Williams, que toma elementos de Debussy y la tradición francesa moderna. En la búsqueda de nuevos recursos expresivos y de nuevas formas de organización del discurso sonoro, los compositores adoptaron soluciones diversas, lo que resultó un eclecticismo estilístico que continuó caracterizando a la creación musical argentina a lo largo del siglo. Las controversias generadas en esta etapa surgieron de las diferencias entre aquellos que defendieron el nacionalismo musical y los que adoptaron el lenguaje musical de las vanguardias musicales europeas, catalogadas como nueva música. Entre 1910 y 1920 nace una generación de compositores que rechaza los ideales estéticos musicales de la generación anterior, atados al siglo XIX, basados en la tonalidad clásica, y buscaban nuevas formas de organización del discurso sonoro: atonalismo, dodecafonismo, serialismo, neoclasicismo, futurismo, etc. Hubo dos factores fundamentales para la difusión de esta nueva música en nuestro país: la acción docente de Eduardo Fornarini, maestro de Juan Carlos Paz, Juan José Castro y Luis Gineo, entre otros, y la labor de difusión de repertorios realizada por la Orquesta Filarmónica de la Asociación del Profesorado Orquestal. Grupo Renovación. El Grupo Renovación se constituyó el 21 de septiembre de 1929 para procurar los siguientes fines: estimular la superación artística de cada uno de sus afiliados, fomentar la difusión y conocimiento de sus obras y en el extranjero, y difundir la música de otros compositores contemporáneos. Son fundadores Juan Carlos Paz, Jacobo Fischer, Juan José Castro y José María Castro. Se incorporarán luego Luis Gineo, entre otros. La diversidad estilística en la producción de estos compositores muestra que solo compartían los objetivos expuestos al constituirse esta entidad. La aparición de este grupo fue un acontecimiento fuerte de la modernidad argentina. Todos estos compositores trabajan sobre un neoclasicismo neotonal, pero con presencia de una tónica. Alberto Ginastera, 1916-1983. Fue el compositor latinoamericano más importante de la siguiente generación y se destacó durante todo el siglo. Es el compositor argentino cuya obra ha trascendido mayormente en el exterior. Al igual que Villalobos y Chávez, alcanzó una temprana reputación como compositor de fuerte sentimiento nacionalista, y también fue influenciado por los desarrollos musicales que se estaban produciendo en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus obras tempranas, que datan de la década de 1930 y 1940,
lo ubicaron rápidamente como el exponente más destacado del nacionalismo musical. Las etapas de su producción reflejan las tendencias contemporáneas a lo largo de su carrera. Pueden dividirse en 3 periodos claramente diferenciables y denominados por el mismo Ginastera. Primer periodo: nacionalismo objetivo. Ginastera caracterizó este primer periodo, que va desde 1937 a 1947, como una etapa de nacionalismo objetivo en el que las características de la música folclórica se reproducían abiertamente. Usa el folclore argentino y es influenciado por Stravinsky, Bartók y Falla. Predominó la tradición gauchesca, fuentes literarias, con color local y tratamiento consciente de temas indígenas. Su lenguaje se mantiene dentro de la tonalidad, a pesar de incluir pasajes notablemente disonantes. El uso de los elementos folclóricos es directo e icónico, explícito. Las obras de esta etapa poseen una definida atmósfera argentina, lograda a través de recursos tales como melodías largas, de perfil descendente y final femenino, y el empleo de los esquemas rítmicos característicos de algunas danzas del área pampeana. Algunas obras de este primer periodo incluyen las danzas argentinas para piano de 1937, las 5 canciones populares argentinas, las obras de una estancia para voz y piano de 1943, entre otras. Producción y etapas posteriores. Los siguientes periodos compositivos de Ginastera son: nacionalismo subjetivo, inicia en 1948. Periodo neoexpresionista, desde 1958 aproximadamente. Luego de la primera etapa, su obra cambia radicalmente. Mayor grado de abstracción en el tratamiento de los elementos folclóricos, ya no se perciben tan claramente por el oyente. Alejamiento progresivo de la tonalidad y la exploración de técnicas compositivas modernas. Obra: Ginastera, Malambo, Opus 7 para piano. Es la sección final de la obra y el clímax, titulada Malambo, derivada de la danza malambo, que identifica a los gauchos. Danza malambo, tiempo rápido y un movimiento constante de corcheas en 6 octavos. La negra con puntos se utiliza como reposo o para marcar el final de un periodo. Este proporcionó al compositor un modelo para otro tipo de música, especialmente movimientos finales rítmicos al estilo toccata. Las secciones finales utilizan elementos rítmicos del malambo. Equilibrio entre el gusto argentino y los estilos modernos. Acorde simbólico de cuerdas al aire de la guitarra, gusto local. Acordes por cuartas y terceras, estilo intermedio. Armonía politonal y uso del piano como instrumento de percusión, tendencia moderna. Ritmo obsesivo sobre una célula melódica repetida en intervalos regulares, creando una atmósfera densa. Carlos Gustavino, 1912-2000. Fue un compositor y pianista nacido en Santa Fe. Comenzó su actividad a temprana edad y continuó su formación en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, donde se inició como compositor. A mediados del siglo 50, conoce el éxito y realiza giras por las provincias argentinas, América, Europa y Asia, interpretando sus piezas para voz y piano. También fue uno de los colaboradores para la creación de la Escuela Superior de Música y Canto de la UNL, actual Instituto Superior de Música, en 1947. Géneros, repertorios y estilo. Su composición se centra en la música para piano y la canción de cámara, géneros que encuentra adecuados para la expresión de sus ideas musicales.
Conocía la voz, sus posibilidades técnicas y la unidad que conforma junto a la elaboración pianística. También incluye repertorio para orquesta con solista, conjunto de cámara, canto y piano o guitarra, formaciones corales con o sin acompañamiento. Gustavino compone en el marco de la música académica de tradición romántica en los formatos del romanticismo. Música de salón del siglo XIX, canciones solistas o acompañadas por piano, la pieza independiente, bailecito, gato, los ciclos, romances, cantos populares, preludios y las formas consagradas, sonata y sonatina. Lenguaje musical. Al igual que la mayoría de los compositores argentinos, respecto de la música nacionalista, Gustavino se encuentra en el medio, en relación a los modelos tradicionales del romanticismo y las técnicas vanguardistas del siglo XX. En toda la producción de Gustavino se perciben elementos de raíz folclórica, en afinidad con el nacionalismo musical. Él mismo dirá: lo que considero fundamental para el auténtico creador es el expresar el medio en que vive. El artista tiene la obligación de exigirse cada vez más en ser fiel con su medio para dar auténtica fisonomía a la nacionalidad. Pertenece al extenso grupo de compositores argentinos que buscan conciliar en sus obras la vertiente europea con los elementos locales de la cultura argentina. La música académica popular y la regional se complementan con un gran refinamiento. Muestra la técnica europea, incorpora tanto las técnicas alemanas como los desarrollos modernos de la música francesa de comienzos del siglo XX. Tiende a rescatar ciertos aromas de lo regional. Domina las técnicas europeas modernas, pero siempre alude a su lugar de origen. Alude a lugares a través de giros melódicos inspirados en el folclore argentino, el aspecto rítmico, las síncopas y acentos. La guitarra es el instrumento representativo. Se hace alusión a ella a través de rasgos musicales, posiciones de acordes típicos trasladados a la escritura del piano. Algunas piezas han sido compuestas bajo el modelo compositivo de la canción de cámara y otras han tomado elementos formales, rítmicos y armónicos de algunos géneros populares como la milonga, la cueca, la samba, entre otros. La mayoría de las canciones producidas durante la década del 40 y 50 toman como punto de partida la literatura española, poetas argentinos y españoles. Los poemas reflejan atmósferas melancólicas vinculadas con el paisaje local y vivencias personales. La relación del hombre con el río y la quietud del entorno, aires de Santa Fe y Rincón. El paisaje tiene un valor social y un valor lírico emotivo. Gustavino y Ginastera. Por su estilo y forma de expresarse, Gustavino se relaciona con los representantes de la línea nacional precedente a Julián Aguirres y Carlos López Buchardo. Les une la misma intención de recoger el sentimiento de lo regional y el sentido melódico. Las primeras obras de Alberto Ginastera y Gustavino siguen en forma simultánea y casi en los mismos géneros. Sin embargo, sus carreras se separan definitivamente. Gustavino se mantiene dentro del campo de la tonalidad. Se encuentra lejos de la modernidad moderada del Grupo Renovación y permaneció en su línea compositiva, siendo consciente de la separación entre su música y la vanguardia. Ginastera continúa en la corriente de la explotación del lenguaje musical y se consolida como referente de la vanguardia argentina e internacional, siempre avanzando a la par de la historia estética de la música occidental. Luis Gineo, 1897-1968. Luis Gineo cultivó un estilo nacionalista en un periodo más extenso y con más diversidad regional, incluyendo elementos indígenas,
Sus obras se inspiran en la música folclórica y el folclore de la región de Tucumán, la tradición de la música criolla y también pampeana. Además, Gineo escribió una de carácter amerindio, tomando material de melodías indias verdaderas. El concierto Aymara para violín y orquesta de 1942 y una obra en la que se le da relieve al tango, típico género musical urbano en Argentina. En resumen, por su consistencia, variedad y su expresión por un periodo de 30 años, el aporte de Gineo al nacionalismo musical argentino no ha sido sobrepasado por ninguno de sus contemporáneos. De la generación subsiguiente, solo Ginastera se aproxima a su aporte. Obra: música para niños. Al componer música para niños, Gineo estaba residiendo en Tucumán, donde supo reflejar elementos de la música popular tradicional del norte argentino, mostrando estas convicciones nacionalistas. Juan Carlos Paz dirá respecto a esta obra que significa el más eficaz aporte a la moderna pedagogía infantil logrado entre nosotros. Destacó también el fino gusto de su autor, uno de los valores de primera línea dentro de la producción nacional, cuyo aporte, sumamente meritorio, está destinado a obtener la difusión que se merece. Estilo neoclásico nacional. Referencia al primer libro de clave bien temperado, con inversión de dirección de los arpegios y disonancias que descontextualizan la armonía de Bach. Originalidad. Adapta las alusiones folclóricas a la rigidez escolar, notas blancas en el moderato fa sostenido mi, canto emotivo mientras se realizan arpegios, fuga a dos voces, escolar, sujeto con rasgos folclorizantes, alternancia en agrupamiento binario y ternario, en lo rural. La morochita. Tango, la morocha en tango de concierto. Aporta a la pedagogía infantil, elemento popular urbano. Terminamos la unidad 8. Nos vemos en la bolilla 9. Chau.